La clave de la vida cristiana es llegar hasta la meta. Esa va a ser la frase que vamos a ocupar para que hablemos de este pasaje que hemos leído. Yo siempre estoy tratando la manera que por lo menos se nos quede el título o el tema. Vamos a repetirlo todos. La clave de la vida cristiana es llegar a la meta. Dígalo conmigo, a la meta. Amén. Bien, para desarrollar la idea que el Señor ponía en mi corazón, debemos de saber que luego que venimos a Cristo, que Dios nos ha sacado de la maldición del pecado, que Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Desde ese momento el creyente se enfrentará o se enfrenta o tendremos que enfrentarnos a todos los obstáculos que están en este mundo. Este mundo siempre es opuesto a toda vida regenerada. Cuando hablo del mundo, entendamos que mundo lo que significa es un sistema que absorbe, un sistema que consume. Ese es el mundo. El mundo es una red, sistema, una red, una conexión donde todo está conectado y que jamás este mundo busca honrar a Dios, sino que este mundo vive para sí. Este es el mundo que a cada creyente le impide caminar y le pone los diversos obstáculos dentro de la vida. Usted siempre se va a preguntar y se puede haber preguntado que desde el momento que entramos a la vida de Dios, siempre vamos a vernos enfrentados a los obstáculos, a las barreras. Por un lado, las personas, aquellos que eran nuestros amigos, ya no quieren relacionarse con nosotros porque nos ven raros, porque nos ven anticuados, nos ven fuera de serie. Y eso ya es un hecho que ya uno como gente, como persona, ya uno se resiente. Uno empieza a ver esas cosas que no las había experimentado mientras estábamos en el sistema del mundo. El mundo nos llevaba a los pecados, el sistema del mundo nos llevaba a la deshonestidad, nos llevaba a la hipocresía, a la codicia, y todos íbamos nosotros en ese sendero y nos sentíamos en familia con todos los que nos acompañaban. Pero luego que venimos a Cristo, o que Cristo nos saca de la maldición del pecado, ahora lo que vemos son un sinnúmero de obstáculos. En este caso, vamos a ver voy a especificar de qué manera aparecen estos obstáculos. Por ejemplo, el mundo, el sistema, siempre, hermanos, el sistema siempre tratará la manera de atraernos con sus cosas, con sus espejismos,
siempre, si usted piensa cuando, por ejemplo, el caso de el joven aquel que estaba en la casa y que quiso salirse de la paternidad del padre, fue el espejismo del mundo, me refiero al pródigo, fue el sistema del mundo que lo atrajo, que lo arrastró y en este caso lo llevó a lo que sería la posilga. La mujer de Lot fue, la Biblia dice, no pudo, la mujer de Lot en este caso, no pudo, hermanos, diríamos, alcanzar el objetivo de la salvación, porque el espejismo Sodoma, las luces de Sodoma, las cosas de lo que era la materia, le impidió el poder lograr, por ejemplo, ese objetivo. Por ejemplo, también aspectos que se van a anteponer en la vida del creyente también son, en muchos casos, las religiones. Las religiones son tan peligrosas que siempre es necesario tenerle cuidado. Cuando hablo de religiones y que es necesario ponerle cuidado es por el hecho de que siempre la religión trata la manera de no ser ofensiva, de presentar siempre a un Dios solo que de la manera religiosa. Y eso es también un obstáculo que luego de que venimos a Cristo se nos presenta, hermano. Nosotros siempre tenemos bien marcado que hablar de religión sería hablar de qué, de los musulmanes, hablar de religiones que nosotros conocemos, pero dentro de la vida espiritual, dentro de la vida del evangelio, uno puede entrar en aspectos religiosos. Uno puede estar en una iglesia luego de haber nacido de nuevo y uno puede acoplarse a una religión. ¿Qué significa entonces, en este caso de la iglesia en particular, que nosotros nos acostumbremos a esto? Uno, como ser humano o el ser humano en sí, siempre es adaptable a todo. El ser humano siempre se habitúa a los ambientes, a las cosas, y pudiera ser que dentro de la vida espiritual netamente evangélica son muchas personas que se han vuelto religiosas aún dentro de las iglesias, y eso es un obstáculo para poder avanzar, como decíamos a manera de tema, que es la vida del cristiano. El punto es llegar hasta la meta. Pero cuando entramos a los aspectos religiosos dentro de las iglesias, eso es peligrosísimo, porque uno parte de la idea que ya está dentro y que ya le pertenece a Dios. Pero cuando entramos en un detalle muy específico en cuanto a un examen muy propio, uno puede llegar a sincerarse o llegar a no sincerarse al saber que no se está viviendo lo que es la esencia de una vida verdaderamente cristiana, sino que se está viviendo una vida religiosa. Por ejemplo, la vida religiosa en una iglesia es que yo me acostumbre congregarme en un lugar. Ya eso se vuelve una costumbre. Se vuelve religión cuando yo, por ejemplo, estoy sirviendo y hago aquello
de una manera sin pasión, sin temor. Estoy entrando ya en los campos religiosos. Cuando yo estoy viendo lo externo y no lo interno, eso ya son síntomas de vidas religiosas. Y eso es un asunto que se requiere ponerle atención, porque será un obstáculo, un impedimento para poder llegar hasta la meta. Porque yo lo que quiero exponer esta mañana es cómo podemos llegar hasta la meta. Pero no estemos pensando que desde el momento que llegamos a Cristo, hombre, tenemos la vía libre para correr hasta la meta. No, eso no es cierto. Siempre vamos a tener los obstáculos dentro de la vida. Como decíamos acá, el mundo, el sistema del mundo atrae, pero también los sistemas religiosos atraen. Por lo menos si yo viniera a predicar acá, sencillamente porque ya aprendí a hacerlo, y que este es mi modo viviendo para mi persona, no es otra cosa sino una pura religión que estoy desempeñando. Y eso sería engañarme yo mismo. Yo tengo que estar consciente y tengo que estar en una constante vivencia que lo que estoy haciendo lo hago con temor y temblor, que lo que estoy haciendo lo hago para Dios, que lo que estoy haciendo lo hago porque se me ha encomendado, como dijo Pablo, y si no lo hago, la obra se me ha encomendado. Eso es otra cosa. La Biblia dice, hermanos, fíjense qué tremendo. Pablo les dice a los Gálatas en su capítulo 5, verso 7, les dice: ustedes caminaban bien. Ustedes, imagínense lo que Pablo, las iglesias que Pablo fundó. En el caso de las iglesias que Pablo fundó, hermanos, las fundó en el conocimiento de la gracia, las fundó en la doctrina de la gracia, las fundó en el temor de Dios. Pero los Gálatas fueron socavados en cuanto a su fe. Estamos hablando de gentes, de iglesias que no fueron fundadas por un calenturiento, por un cualquiera. Fueron fundadas nada menos por el apóstol Pablo, cuando hablo de los Gálatas. Pero ¿qué sucede con los Gálatas? Los Gálatas tuvieron el obstáculo de las religiones judaicas, que fue uno de los aspectos que ellos, hermanos, cedieron dentro de su vida espiritual. Pablo les dice: ¿quién les estorbó? Ustedes, les dice, caminaban bien. Así como se inicia la vida espiritual, uno al principio lo hace con tanta sinceridad, lo poco que hace. Viene a la iglesia, no viene con pretensiones, uno viene como un sediento de las cosas de Dios y recibe. Pero cuando va pasando el tiempo, es en este caso de los Gálatas, probablemente sin el probable, así era el inicio de su vida espiritual. Pero cuando pasa el tiempo, les dice el apóstol Pablo, les está diciendo en este capítulo número 5, versículo número 7: vosotros corríad bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es decir, los sacaron de la verdad. Les metieron, hermanos, a la gracia. Los falsos religiosos les metieron ley a los Gálatas. Y Pablo se lo está diciendo aquí con toda claridad: vosotros
corrías bien o caminabas bien. ¿Quién se estorbó para no obedecer a la verdad? Esto dice en otras porciones, ¿quién los hechizó? Aquí dice, los estorbó. Quiere decir que la religión es como un hechizo, es como algo que se muestra inofensivo, provechoso, pero al final mete su aguijón y mata y estorba. Entonces, ese es lo que estamos viendo acá. Otros aspectos que pueden ir estorbando el caminar de la vida espiritual son, hermanos, los problemas. Los problemas, ¿acaso si yo le pregunto a usted, ¿conoce usted a alguien que cuando usted empezó la vida espiritual, esa persona que usted conoció, usted se recuerda que empezaron como empezaron bien los Gálatas? Empezaron con fuego, empezaron con alegría, empezaron en la inocencia que lleva implícita la vida cristiana, porque la vida cristiana no es un asunto de vivencia puramente egoísta, es una inocencia, es una vida totalmente lejos de los aspectos puramente humanos. Ahora, usted se recordará que esas personas, para ponerlo a usted a trabajar, acuérdese de esos que usted conoció y que fueron los problemas los que lo sacaron del camino del Señor. Usted dice, bueno, sí, yo conozco, por ejemplo, yo conozco mucha gente que empezó, cuando yo empecé, hermanos, a la edad de 31 años, 32 años en la vida espiritual. Yo me recuerdo de un montón de jóvenes que empezamos a servir a Dios, que nos dimos con todo a la vida espiritual, que evangelizábamos, que llorábamos, que vigilábamos, que, hermanos, que orábamos, que ayunábamos. Bien me recuerdo, pero serán contados con los dedos de la mano, si es que pudiera decir eso, que esas personas están en pie todavía. No, esas personas son muchas personas que yo he visto en los vicios. Son muchas personas que yo las he visto en el materialismo. Son muchas personas que se les interrumpió, fueron un obstáculo los negocios, fueron un obstáculo los empleos, los trabajos, fueron un obstáculo para poder avanzar en la vida espiritual, fueron obstáculos los problemas matrimoniales. Yo conocí a muchas personas que le digo, ¿y tú por qué ya no has seguido? Porque la idea de la gente es, con respecto al evangelio, es que uno entra al evangelio y que no está llamado, según la lógica humana, a terminar hasta llegar a la meta de la vida espiritual. Lo que se cree del evangelio es que uno llega por una temporada y que ya luego ya uno ya ve al otro caído, al otro en otras cosas y no insertado en los asuntos de Dios. Pero ese es una mala manera de ver el evangelio. El evangelio, quiero decirle, siempre es. El evangelio es, cuando entramos al evangelio, debe de ser la mentalidad quedarnos en el evangelio. Debe de ser permanecer en el evangelio. Un mes, 2 meses, 3 años, 20 años, 15 años, 40 años, quedarse en el evangelio hasta ver a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso debe de ser la mentalidad del que entra al evangelio. No es por temporada, señores. Y fue una de mis peticiones que yo le hice a Dios cuando yo no era cristiano. Yo veía a los jóvenes de ese tiempo
que luego iban a las iglesias. Me recuerdo que en ese tiempo estaba en apogeo el hermano G. Ávila en todos los estadios. Ahí andaba grupos de personas, vamos al estadio, vamos, y se vestían de camisita blanca, corbata, porque estaban en alguna iglesia, hermanos. Pero para mí era siempre eso negativo, porque yo decía, qué bien estos amigos que están buscando a Dios. Yo era impío, pero lo que no me gustaba es que luego que pasaba la euforia de los que eran las campañas, luego andaban cerveceándose, luego andaban botados, luego andaban iguales y hablando de la misma manera. Y eso me hizo sentir a mí y pedirle a Dios, Señor, el día que yo llegue a tus pies, yo no quiero ser eso, yo quiero quedarme. Y para gloria de Dios han pasado muchos años y aquí estoy todavía. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo no vine al evangelio, hermanos, para una temporada. Yo vine al evangelio para quedarme. Y si estoy acá tampoco es por mi capacidad. Es algo que yo le pedí al Señor, que me ayudara a permanecer. Esa debe de ser la visión de la vida espiritual. Esa debe ser, hermanos, la mentalidad. Pero ¿qué vemos? Ahí vemos que por los problemas, vino el problema en el matrimonio, se dejaron, se apartaron de la vida de Dios. Vino el problema de la economía, y uno de los casos que siempre se dan en los hogares y los pleitos es por el dinero. Cuando el hermano no lleva el dinero, la mujer está peleando y le dice, ¿qué pasa? Yo necesito dinero. Y ahí vienen los roces, y ahí vienen los pleitos. Pero estamos hablando de gente creyente, porque hay mujeres que si el hombre no les lleva el sueldo el día que les pagan, ahí hay guerra, porque lo que interesa y lo que vale ahí es el pisto. Pero vamos a ver que eso es suficiente, eso es un obstáculo. Ese es un obstáculo, hermanos, para desistir de la carrera espiritual. Los problemas, vienen las enfermedades. La gente luego dice, bueno, si Dios no me sana, entonces sí, ya luego, hermanos, ahí andan con el brujo a ver que lo sane el brujo. Ahí andan buscando, hermanos, cosas externas y cayeron de la gracia. Dios no nos llama para una temporada. Dios nos llama hasta verlo a Él, hasta llegar a la meta. Que se oiga un poderoso amén. Los aspectos también que nos impiden, hermanos, el poder llegar a la meta son los lazos familiares. Hay veces que si el hombre es el creyente, la mujer no lo es, ahí hay pleitos, ahí hay discusiones por el asunto de la fe. Ahí hay siempre dificultades. Por ejemplo, el caso de el ministerio del Señor en Lucas capítulo 9, 61. El Señor le dijo a una persona, sígueme. Y fueron los lazos familiares los que impidieron, los que fueron el obstáculo para que esa persona siguiera a Cristo. Él dijo, deja que primero me despida de mi padre y de mi familia y después te sigo. Aun cuando ya se había hecho, hermanos, lo que es el llamado, ya se le había hecho la invitación, pero ahí vemos nosotros el sinnúmero de obstáculos, los pecados que siempre están al día, los pecados que siempre, tanto para jóvenes y para viejos, hermanos, siempre son atractivos los pecados.
Y como yo lo he dicho de esta manera y lo vuelvo a decir, voy a patentizar esa frase. Desde el día que nosotros entramos a Cristo, desde ese día nos pone el diablo en una agenda y nos pone para derribarnos, nos pone para estorbarnos, nos pone en la agenda para delegar a demonios que nos hagan la vida imposible, nos pone demonios que nos presenten ofertas de este mundo y que podamos nosotros centralizarnos en las ofertas de ese mundo, porque el diablo no lo veamos ni lo esperemos con cola ni cacho. El diablo es un ser inteligente, un ser sagaz que sabe cómo atacar al creyente. De veras. Por ejemplo, la idea es que no lleguemos. Y ahí el diablo está llevando los controles. Por ejemplo, yo cuando he dicho esto, y lo digo con todo respeto, porque yo no le llego ni a los calcetines a esos grandes hombres que han caído del evangelio. Yo he mencionado en algunas veces a Jimmy Swaggart, el hombre que llenó el mundo del evangelio. Dios le dio un ministerio terrible en Asia, en Europa, en Latinoamérica. Se movió el mundo. Y hermanos, a mí me consta gente que eran musulmanes aquí en el país, conocidos míos, se convirtieron a Cristo dado ese gran ministerio de ese hombre. Pero usted se recordará de qué manera ese hombre fue estorbado en su ministerio y cayó y fue derribado, sin duda. Por eso es que siempre hemos dicho, por un lado hemos dicho, yo he usado esta palabra también, caen los robles, cuanto más los sauces. Caen esos grandes hombres, cuanto más nosotros que somos apenas, hermanos, cristianos de poca talla. Pero cuando yo veo eso, lo asocio a esa palabra que voy a acuñar, esa palabra que voy a patentizar. Dice, desde que venimos nos pone en la agenda. No importa si es un viejo, si es un joven, de todos modos lo pone en la agenda y le dice a los demonios, dale vuelta. Tu meta es darle vuelta, que no aguante el año. Ponele un buen trabajo y por ahí te lo vas a ir acabando. Ponele una chica, si es el hombre, por ahí te lo vas a ir acabando. Ponele ahí una rebeldía, ponele ahí una ambición, ponele ahí una insatisfacción. Y ahí están los demonios trabajando. Ahí están los demonios trabajando. Y yo lo he ejemplificado de esta manera. Por lo menos cuando se le delegan. Por ejemplo, a mi persona no solo un diablo ha delegado el diablo para que me vote a mí. Yo eso ni lo dudo. Pero viene el demonio a quien se lo asignan al creyente para que le dé vuelta, ¿verdad? Viene el demonio y dice, fíjese jefe diablo, ese cristiano no lo puedo vencer, porque ese cristiano depende mucho de Dios, lee mucho, ora, ayuna, está insertado en el servicio. Ese no le ha lado. Entonces no es que deja el diablo de seguir insistiendo, sino que manda a otro con mayor rango. Y si ese de mayor rango le llega con la queja que tampoco puede darle vuelta, le pone otro de mayor rango, porque hay rangos
en en esos campos espirituales. Y sin duda, el que hizo caer al hermano Jimmy Swaggart y a otros grandes pastores, incluso aquí del Salvador, hermanos, fueron demonios con altos rangos, no fueron demonios reclutas. Porque de acuerdo a la capacidad, a la entrega, así pone también el diablo. La cosa es darle vuelta. Usted no dude que está en la agenda. Si es que ya no le dio vuelta el diablo, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Usted no dude. Si es que la andamos picando de cristiano, ya día estamos caídos. Y si no fuera eso, no dude que le andan pisando la cola, que le andan corto y que ya lo tienen redondeado. Que se oiga un amén, iglesia. Pero dijo el Señor: no temáis, manada pequeña. Damos un amén. Porque al Padre os ha parecido daros el reino. A Job, para apoyar esto que le estoy diciendo, ¿acaso no fue el mero diablo el que fue a tentar a Job? Ahí sí nos mandaron, porque Job era gigante. Ahí no mandó a un rango demoníaco. Ahí fue el puro diablo que tocó a Job y le empezó a dar y le empezó a dar y le empezó a dar, pero no lo pudo vencer. A Pedro le dijo el Señor: te ha pedido para zarandearte el diablo, pero yo he pedido a mi Padre que te dé fe para que tu fe no falle y puedas confirmar a tus hermanos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Que se oiga un poderoso amén. Así que, haciéndole esta exposición, no crea que la vida cristiana es de muñecas de vitrina, señores. La vida cristiana es de gente de agallas. La vida cristiana es de gente que, poniendo la mano en el arado, no ve atrás. Alabado sea el nombre del Señor. Es gente de guerra, es gente que va para adelante. Ahora, como yo estoy hablando de obstáculos que son los que impiden que lleguemos a la meta, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dado que la vida cristiana es una carrera que requiere llegar a la meta, eso es lo que Pablo dijo, hermanos, allá en Filipenses capítulo número 3. El apóstol dijo con toda claridad, dijo que él estaba corriendo. Y en el versículo número 14, fíjese lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo, vamos a ver, sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Sigo a la meta. Sigo, o sea que la vida cristiana es una carrera. La vida cristiana no es un asunto de comodis. La vida cristiana es acción, señores. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La vida cristiana es de avance. La vida cristiana es, hermanos, una acción constante. ¿Y sabe por qué es la vida cristiana una acción constante? Es porque si se duerme uno, si se acomoda uno, mire, en esto, por ejemplo, yo lo he experimentado. El día que yo no me meta con, el día que yo
por alguna razón no me he metido con Dios, por ejemplo, en las primeras horas de la mañana, yo estoy desesperado. Yo no tengo paz en mi corazón. No digamos el día que yo no me congregue, ¿qué paz puedo sentir? Yo no me puedo quedar en la casa. Yo no me puedo ir para el mar cuando debo de estar en la acción. La vida cristiana es acción. Y con esto no quiero decir que no puedo ir al mar, pero hermanos, sobre todo hay prioridades. Y hay prioridades porque media vez yo me acomode, le doy ocasión al enemigo. Cuando usted se acomoda, cuando usted tiene un día para congregarse, ya está frito. Porque hermanos, el salmista dijo: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Pablo, el escritor a los hebreos, le dijo, hermanos, en el 10:25: no hagáis por costumbre como los que tienen costumbre de no congregarse, mas cuando sabéis que el día se acerca. Es acción, es acción. ¿Usted cree que, por ejemplo, ya hicimos el primer culto? ¿Usted cree que yo me hubiese perdido el segundo culto si yo fuera pueblo? No me lo pierdo. Yo admiro a este hermanito. ¿Cómo se llama usted, hermano? Erwin. Gerson. Yo miro, Gerson se viene el domingo aquí. Yo no sé si come o saber, pero aquí pasa ese hombre. Yo no sé, ¿será que no tiene allá nadie que ir a hacer? Todos tenemos algo que hacer. Pero, hermano, esas cuotitas de cultitos, yo tengo ya, hermanos, este ministerio tiene 26 años y tengo 26 años de estar todos los domingos desde la mañana hasta al anochecer, y yo no siento ninguna carga. Es que es estar en la presencia de Dios. Hay vida, hay esperanza, hay fuerza. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Que se oiga un amén. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela ardientemente mi alma estar en los atrios de Jehová. Dichosa la golondrina y los que pone sus pilluelos en tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Le voy a decir lo siguiente: ¿cuántas veces come usted en el día? 3 tiempos. Eso era antes. Ahorita son 4 hartadas y más, si es posible. Pero ¿por qué al estómago le damos 3, como dice la hermana? ¿Y por qué a la vida espiritual apenas la tenemos mendigando migajas espirituales? Es que es peligroso. Es una dinámica. La vida espiritual es a donde hay más. Aquí yo necesito más, yo necesito correr, yo necesito. Por eso es que Pablo está diciendo acá: sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Es una acción. ¿Cómo puedo conformarme yo, hermanos, con meriendas nada más? Meriendas espirituales, no. Ya me hubiera dado vuelta el diablo. Por eso es que a ustedes ya les dio vuelta ya día. Espero que no. Levante la mano los que están vivos todavía. Ay, hombre, gloria a Dios. Dele fuerte esas palmas pues al Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya dimos un panorama de los obstáculos. La familia no nos permite venir a la iglesia, no nos permite servir, no nos permite, hermanos, los trabajos. Usted dice mucho, ataca los trabajos. La Biblia dice que es bueno que no coma el que no trabaja.
Bueno, haraganes no pueden haber en las iglesias, pero nada debe de estar por encima de lo de Dios. Porque cuando sustituimos las cosas temporales por Dios, alistemos el cajón, porque no vamos a poder llegar a la meta. Imposible, no vamos a poder llegar. Ahora, acá habla Pablo del premio. Quiere decir que al llegar a la meta hay un premio. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver. Con esto vamos a ir cerrando. Primero, de acuerdo a este capítulo que leíamos, 12 de Hebreos 1 en adelante, primero lo que tenemos que hacer, aquí les voy a dar, ya les puse los obstáculos y no tengo más tiempo de seguir hablando de eso, pero les voy a dar la medicina que encontramos acá en la palabra. Aquí vamos a ver la medicina. Primero, para lograr mantenernos y correr y lograr llegar hasta el final, esta es la medicina. Necesitamos estimularnos viendo que otros lo lograron, aún sobre los obstáculos. Por eso es que dice el escritor acá: por tanto nosotros, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos. Veamos que aquí a quien se está refiriendo son a los héroes de la fe. Los héroes de la fe se mantuvieron en medio incluso de la muerte misma y no negaron su fe. Por eso se le llama los héroes de la fe. Todo lo que necesitamos nosotros en este caso es, necesitamos es estimularnos viendo esos ejemplos. Usted debe de leer esto y de decir, ¿por qué el escritor a los hebreos dice, por tanto, nosotros? Lo voy a leer en otra versión. Dice, fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Estimulémonos en esto que ya es un hecho, en estos hombres. Eso es uno de los primeros pasos. El segundo aspecto es, hermanos, estos se estimularon viendo las cosas por la fe. Nosotros, aun cuando el enemigo nos quiera interrumpir el camino y nos diga no vas a lograrlo, es imposible, nadie te quiere, no lo vas a lograr. Lo que necesitamos, aparte de estimularnos, hermanos, viendo a los que han alcanzado el objetivo, necesitamos echar mano también a las herramientas que ellos echaron mano, que es la fe. Entonces nosotros por la fe expresemos, yo lo voy a lograr, yo lo voy a lograr, yo lo voy a lograr. Te van a decir, tú no sirves, yo no sirvo, pero mi Dios sí sirve. Te van a decir, no, yo te quiero ver en diciembre, vas a ver si no te voy a ver con la cerveza en la mano. Por la fe yo voy hacia adelante. Por la fe yo creo que voy a estar firme. Por la fe yo sé que voy a oponerme a todas las tentaciones. Por la fe vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por la fe. Que se oiga un poderoso amén. Aquí dice alrededor nuestro una nube de testigos. Corramos. Acción. No se detenga. Usted su cristianismo, muévase. Movámonos. Porque se sabe decir que en aguas estancadas, ¿qué es lo que aparece? Cabezones. Zancudos, pues.
los zancudos generan paludismo y muerte. Las aguas estancadas, cristianos estancaditos que apenas hacen alguna cosita y eso es el todo. Es acción, es guerra. Pablo dijo: no tenemos guerra con sangre ni carne. Pablo habló a los efesios vestidos de toda la armadura de Dios, de la coraza de justicia, de el yelmo de salvación, de el apresto del evangelio, de el escudo de la fe, de hermanos, de la espada de la palabra, para que podáis combatir los dardos del enemigo. Este asunto es guerra, guerra, guerra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas. Guerra espiritual. Que se oiga un poderoso amén. Aquí dice: quitemos todo aquello que nos impide avanzar. Aquí dice: todo peso, todo aquello que le impide, hermano. Todo aquello que le impida. Quite todo eso que le impida, porque son obstáculos. Trate la manera de ser sabio. Todas las cosas que están impidiendo su avance espiritual, deshágase de ello. Quítese de ello. Haga ajustes. Si es su trabajo, ajuste su trabajo, pero no se deje ganar. No se entregue al materialismo. Cuando, ¿de qué sirve, dijo el Señor, si ganares todo el oro del mundo y pierdes tu alma? Que se oiga un poderoso amén. ¿De qué sirve? Quite todo eso que le impide el avance. Otro aspecto es: y el pecado que nos asedia. Todos esos pecados que usted o yo estamos cargando, quitémonos los pecados, es decir, confesémonos al Señor. No cargue pecados. No, nosotros no somos cargueros del diablo. Nosotros descarguemos todas aquellos pecados de codicia. Pongámonos, dice Pablo a los Corintios, traigamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Traigamos todo pensamiento perverso, todo odio que tiene en su corazón, toda raíz de amargura. Arranquémoslo. Por eso es que dice acá, todo peso de pecado. El pecado crea un peso en el creyente que no lo deja, que lo inmoviliza. Usted sabe de qué manera los barcos, los grandes barcos, los cargueros, los logran rescatar cuando les botan la carga en el mar. Si es maíz, eso es muy común, dicen, el barco se está hundiendo, entonces le botan todo lo que es el peso, si es café, lo que lleva, cualquier asunto que llevan, y el mar está embravecido y está en riesgo el barco de hundirse, lo que hacen es descargarlo. Entonces lo que necesitamos nosotros, quitar todo peso de pecado. Usted y yo no somos valija del diablo. Nosotros, hermanos, el que comenzó en nosotros la buena obra es poderoso para finalizarla en nosotros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén, amén. Todo peso, deje de andar ahí con su adulterito ahí en la bolsa, su fornicacioncita ahí en la bolsa, sus mentiras y sus odios ahí en el corazón.
Despojémonos de todo peso de pecado. Porque si no, se le va a hundir el barco y no va a poder llegar a la meta. Y dice acá el escritor, y dice a la vez, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es otro, el poderoso aspecto que tenemos que ver. Porque para dejar de caminar en la vida espiritual, hermanos, sobran motivos. Se cayó el pastor, se cayeron todos los miembros. Usted debe saber que la salvación es individual. Aquí no se trata de colectividad. Somos colectivos de una manera, pero no en cuanto a salvación. Entonces, ¿qué es lo que está recomendando el escritor acá para que lleguemos a la meta? Porque el punto no es quedarse a medio camino. Eso no es lo que Dios vino a hacer. Debemos de poner entonces los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de estar viendo los defectos y las malcriadezas del otro, en lugar de estar viendo que el otro cayó, por ejemplo, se vuelve normal, por ejemplo, en este tiempo, cuando yo empecé la vida cristiana, oír que un ministro de Dios se divorciara era terrible. Ahora es bastante común. Ahora es el pan diario de todos, y todos le han hallado acomodo en la Biblia, que en la Biblia se puede divorciarse y luego hacerse de la otra. Y qué bien que solo fuera el divorcio. Se ha vuelto bastante común. Yo he escuchado a ministros que dicen que si Adán, o como se llama, Abraham tenía otras mujercitas, y que Salomón, y que todo eso, y acomodan la Biblia. Pero eso fue en el tiempo pasado, en el tiempo de la gracia. La Biblia dice, si tan solo miraras a una mujer, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, ya adulteraste. Que se oiga un amén. Con solo mirarla, no digamos concretizar el hecho. Eso ha sido una semilla que todos cambian mujer, porque el ministro tuvo cuatro mujeres y un camino. Y todo el mundo cambiando mujeres y predicando en los púlpitos, porque creen que ya la nueva teología ya se adapta a lo moderno. La Biblia nunca se puede adaptar a lo moderno. La Biblia es moderna. La Biblia, hermanos, es de ayer, de hoy y siempre será la Biblia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La Biblia tiene el mismo mensaje desde el principio. A mí me dijo un doctor, profesor mío de teología, me dijo que el evangelio, me dijo, se tiene que ir, me dijo, mira, me dijo, el evangelio tiene que irse adaptando a las culturas, a lo moderno. Yo rechacé eso, no se lo dije, pero claro, por eso es necesario tener uno base. No, el evangelio no se puede acomodar a las culturas, son las culturas que tienen que acomodarse al evangelio. Son las culturas. Ahora, ¿qué quiero decir con todo eso?
que aunque se vuelva ya aceptado en las modernas teologías, que se vale todo ese laberinto, aquí dice el escritor, no, dicen, ustedes no miren eso, ustedes deben siempre poner los ojos en Jesús, en Jesús. Ustedes pueden siempre, para que lleguen hasta el final, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, en Él no vemos sombra de variación. Si cayó el pastor, ese pastor de pastores no ha caído. Sigamos adelante, corramos la carrera que tenemos. Amén, iglesia. La victoria espiritual consiste teniendo un buen final. Eso es, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En eso consiste la victoria espiritual, no quedarse a medias. Dijo Lucas en su capítulo 9, el que pone la mano en el arado y ve hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Dijo también Mateo 11, el reino de los cielos sufre violencia hasta hoy. ¿Y quiénes son los que lo van a arrebatar? Los valientes y no los flojos. No los que, así como los de allá de Europa vinieron con los espejitos, enseñándonos los espejitos a nuestros antepasados, a los indígenas, y ellos les dieron espejos y estos les dieron el oro. No es para simples la vida espiritual, no es al cielo. Cuando lleguemos al cielo, allá no vamos a hallar gente ambigua, allá vamos a hallar gente gigantes, allá vamos a hallar a un Abraham que por la fe vivió como extranjero. Allá vamos a hallar a un Pablo que no lo detuvo el diablo. Allá vamos a hallar a un Felipe. Allá vamos a hallar a un Josué. Allá vamos a hallar a un Gedeón. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero serán escasos muchas personas que transitaron en la iglesia, pero que se quedaron a medio camino. Los obstáculos les estorbaron y no pudieron pasar. Y lo triste de uno que ya se estancó en la vida espiritual, lo triste es que la gente no es humilde para levantarse. Lo triste es que usted le dice a uno que ya ha caído de la vida espiritual y usted lo evangeliza, lo va a ofender. La gente no es humilde. La gente es ese que anda ya se detuvo, ya los obstáculos lo detuvieron. Le dice que por qué usted tiene que decirle algo a él, porque él sabe cómo está con Dios. Claro que él sabe cómo está con Dios. Lo terrible de esto es el orgullo. Por eso es que nosotros debemos de saber, le digo esto, con lo cual finalizo. A estas alturas, nadie puede discutir que estamos en las vísperas que Cristo vuelva a esta tierra. Estamos a punto de que suene la trompeta. ¿Quiénes son los que se van a levantar en ese trompetazo de Dios? Los que se ejercitaron constantemente, los que no le dieron espacio al confort, al acomodamiento, los que se quitaron el peso del pecado, los que trabajaron su viña, los que trabajaron sus corazones,
y no se entienda que es por obras, pero es claro que lo que a nosotros nos compete hacer no lo va a hacer Dios. Usted y yo tenemos que esforzarnos. Dé gracias a Dios que todavía no ha sonado la trompeta. Dé gracias a Dios que todavía está vivo también, porque ahorita todavía podemos corregir la plana. Cierre sus ojos.